Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Este video es para explicar la vía GQ de GPCRs. En esta vía, por supuesto, participan los receptores acoplados a proteínas G. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos una membrana plasmática en la que está el receptor acoplado a proteínas G y las proteínas G. Tenemos hacia la parte de arriba el líquido extracelular, hacia la parte que está hacia abajo el líquido intracelular. Entonces, todo esto que está aquí sería el interior de la célula. Aquí se está resaltando la monocapa exoplásmica, que es la parte de la bicapa de lípidos que da hacia el líquido extracelular, y la monocapa citosólica, que es la parte de la bicapa de lípidos que da hacia el líquido intracelular. Aquí tenemos el receptor acoplado a proteínas G o receptor de 7 hélices transmembranales o receptor de serpentina. Recuerden que este receptor está inactivo en ausencia de ligando y está activo en presencia de ligando. Por otra parte, aquí tenemos a las proteínas G heterotriméricas, que recuerden, son heterotriméricas porque son 3 subunidades diferentes. La subunidad alfa, que es la que tiene la función de GTP-asa, porque puede hidrolizar GTP, y el dímero beta gamma. Las proteínas heterotriméricas están en estado inactivo cuando están unidas a GDP y están en estado activo cuando están unidas a GTP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que un ligando o un primer mensajero, que es extracelular, se une al receptor acoplado a proteínas G y eso le induce un cambio conformacional al receptor. Ese cambio conformacional se nota mucho en la tercera asa citosólica y esa es la señal para que las proteínas G heterotriméricas se acoplen al receptor. En este caso, la proteína que se acopla es una G alfa Q. Entonces, se acoplan las proteínas G al receptor que ya está en estado activo porque el ligando le ocasiona un cambio conformacional para que pase del estado inactivo al estado activo. En las proteínas G, en particular en la alfa Q, se hace un intercambio de GDP por GTP y entonces esta proteína ya pasa a estar al estado activo y se disocia del dímero beta gamma. Cuando se disocia del dímero beta gamma, G-alfa Q estimula a una enzima que se llama fosfolipasa C de tipo beta. La fosfolipasa de C de tipo beta tiene acción sobre un fosfolípido de la membrana que se abrevia como PIP2 o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, que es este. Si ustedes se dan cuenta, este es un fosfolípido de membrana que tiene fosforiladas sus posiciones 4 y 5 de su anillo de inositol. Esta es la monocapa citosólica de la bicapa de lípidos. Entonces, el fosfatidilinositol bifosfato solamente está en la bicapa citosólica, en la monocapa citosólica de la bicapa de lípidos. ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa? Recuerden, la fosfolipasa C de tipo beta fue activada por G alfa U. Como su nombre lo indica, fosfolipasa es una enzima de fosfolípidos y lo que hace es hidrolizar al fosfatidilinositol bifosfato en 2 productos. El diacilglicerol, que se queda anclado a la membrana, abreviado como DAG, y el inositol 1,4,5-trifosfato, o también llamado IP3.
Ustedes dirán, bueno, pero si este tenía nada más dos grupos fosfato, ¿de dónde sacó el otro? Pues miren, aquí está el otro, por eso es IP3. Entonces, ¿cuál es la acción que sucede? G-alfa-Q-GTP estimula a la fosfolipasa C-beta para producir inositol trifosfato y diacilglicerol a partir de fosfatidilinositol bifosfato. Como ya habíamos dicho, el diacilglicerol permanece en la membrana plasmática y el IP3 es soluble y difunde hacia el retículo endoplásmico o hacia el retículo sarcoplásmico, dependiendo del tipo de célula de la cual se trate. Se le llama retículo sarcoplásmico cuando es una célula muscular, porque sarco es un prefijo, perdón, que significa carne. Bien. Entonces, el receptor ya activó, ya se activó la fosfolipasa C-beta, ya tenemos el IP3, que es este que está marcado en rojo, y aquí tenemos el retículo sarcoplásmico. Recuerden que el retículo sarcoplásmico es un almacén de ion calcio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un receptor para IP3. Receptor para IP3. Cuando el receptor para IP3 no está en contacto con el IP3, está en estado cerrado. Pero cuando se pone en contacto con el IP3, se activa. Y el receptor para IP3 es un receptor ionotrópico, lo que es lo mismo que un canal iónico dependiente del ligando. Y es un canal para ion calcio. Entonces, cuando este receptor se abre, deja pasar al calcio y esto aumenta la concentración de calcio en el citosol de la célula o en el sarcoplasma si es una célula de músculo. Entonces, como ya lo dijimos, IP3 se une a sus receptores en el retículo endoplásmico, en el retículo sarcoplásmico. Estos receptores para IP3 son canales de calcio dependientes del ligando. ¿Cuál es el ligando? Pues el IP3. El calcio fluye a favor de gradiente, sale del retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico, dependiendo de la célula de la cual se trate, hacia el citosol y se puede unir con diferentes proteínas. Entre las dos más famosas a las cuales se unen, se puede unir a la calmodulina, que se abrevia así como ven aquí, o a PKC. Y PKC es la proteína sinasa dependiente de calcio. Esta es una enzima que a su vez puede fosforilar proteínas porque es una sinasa. Y recuerden que, ¿qué es fosforilar? Fosforilar es transferir grupos fosfato del ATP hacia alguna proteína que puede ser un canal, un receptor, una bomba, y eso cambia la actividad. También puede ser una enzima o pueden ser factores de transcripción también. Bien, aquí tenemos la vía de GPCRs completa. Aquí está el receptor acoplado a proteínas G. Aquí están las proteínas G heterotriméricas. Tenemos aquí a la fosfolipasa C-beta. Aquí está el fosfatidilinositol bifosfato, que cuando se activa la fosfolipasa C-beta, es hidrolizado a diacilglicerol que permanece en la membrana y aquí tenemos al IP3 que va hacia el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico están los receptores para IP3, se une a ellos y entonces el calcio fluye a favor de su gradiente. Aquí vemos que el calcio puede unirse a la calmodulina, que es esta molécula que tenemos aquí, y formar lo que se llama el complejo calcio-calmodulina. Y a su vez, ese complejo calcio-calmodulina puede activar a unas sinasas que se llaman CAM-sinasas. Sinasas dependientes del complejo calcio-calmodulina. Por otro lado, aquí vemos a PKC,
que necesita, en este caso, esta PKC que ponen aquí, necesita la activación por diacilglicerol, pero también por calcio. Lo que observan en las cinasas como C son las subunidades catalíticas de las enzimas y como R las subunidades reguladoras. Entonces vean en este caso de PKC que el diacilglicerol y el calcio se unen a la subunidad reguladora para que la subunidad catalítica se active. En el caso de la CAMSINASA, pues pasa más o menos lo mismo. El complejo calcio-calmodulina, en este caso la calmodulina es la proteína que ven como de color café y estos son los iones calcio, los que se ven de color rojo, se unen también a la subunidad reguladora para dejar en actividad a la región catalítica. Bien, ¿cuáles son ejemplos de ligandos que activan vías GQ? Pueden ser hormonas liberadoras hipotalámicas. Estas hormonas liberadoras, por ejemplo, son la hormona liberadora de gonadotropinas o la hormona liberadora de tirotropina. Obviamente, estas hormonas se producen en el hipotálamo y se liberan mediante una señal adecuada. Estas hormonas interaccionan con receptores específicos para ellas y activan una vía GQ que tiene las características que ya vimos. ¿Qué otro ligando? La acetilcolina. La acetilcolina interacciona con receptores muscarínicos. Pueden ser receptores muscarínicos nones, los M1, los M3 y los M5. Cuando la acetilcolina interaccione con estos receptores, va a inducir que se haga una vía GQ, es decir, va a aumentar la concentración de calcio y se pueden activar PKC o el complejo calcio-calmodulina o también la CAMSINASA. Las catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina y la adrenalina, interaccionan con receptores adrenérgicos que son del tipo alfa-1. Y al interaccionar con estos receptores también se hace una vía GQ. Otra, la oxitocina. La oxitocina interacciona con sus receptores que se llaman OTR o receptores para oxitocina y también hace una vía GQ. Estos son algunos ejemplos nada más. El asunto es que las vías GQ con diferentes ligandos y con diferentes receptores, pero siempre siendo el ligando específico para cada receptor y el receptor específico para los ligandos, hacen vías GQ que se hacen de la misma manera en diferentes tipos de células. ¿Cuáles son entonces las acciones de las vías GQ? Depende de la célula que se trate. Puede ser que induzcan la secreción de hormonas. Por ejemplo, las hormonas hipotalámicas se unen a una región que se llama adenohipófisis y ahí inducen la secreción de otras hormonas que se llaman hormonas estimulantes. En músculo liso, las vías GQ causan contracción de músculo liso. Entonces, si son vasos sanguíneos, vamos a tener vasoconstricción, es decir, el diámetro del vaso se hace más pequeño. Si estamos hablando de los bronquios en las vías aéreas, el diámetro del bronquio se hace más pequeño y lo que ocasionan en el tracto gastrointestinal es aumento de la motilidad intestinal, pero también aumento de la secreción. Por ejemplo, si son glándulas que produzcan moco, aumenta la secreción de moco. Otra cosa bien importante con relación a la vía GQ es que es un ejemplo de convergencia en vías de señalización. ¿Por qué razón? Porque, vean, aquí tenemos un receptor acoplado a proteínas G. Este es un receptor acoplado a proteínas G, pero aquí tenemos un receptor tirosina-sinasa. Diferentes ligandos pueden activar a estos receptores, pero vean que
ambos contribuyen a que se active la fosfolipasa C. Y cuando se activa la fosfolipasa C, tenemos que esta enzima hidroliza el fosfatidilinositol bifosfato y lo convierte en diacilglicerol e IP3. Y pasa lo mismo que ya dijimos en la vía de señales que acabamos de explicar. La única diferencia es que cuando se activan receptores acoplados a proteínas G, se activa una isoforma de fosfolipasa que se llama beta. Y cuando se activan receptores tirosincinasa, se activa una isoforma que se llama gamma. Esa es la única diferencia. Pero la enzima efectora, pues es prácticamente la misma, el sustrato es el mismo, los segundos mensajeros aquí son el diacilglicerol, el IP3 y también el ion calcio. Y la sinasa que se activa, pues es PKC, también se puede activar el complejo calcio-calmodulina y el complejo calcio-calmodulina a su vez activar a la sinasa dependiente de complejo calcio-calmodulina o CAM sinasa. Y eso es lo que pasa en las vías GQ. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara.